Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el horario que estén viendo este video no importa. Lo que importa es que entiendan de qué vamos a hablar. Teatro breve contemporáneo argentino. La verdad es que para hablar sobre este tema saqué muchas ideas principales de este libro, que es Teatro breve contemporáneo argentino, que la verdad que está bueno porque es bastante claro y además tiene textos que está buenísimo trabajar. El teatro breve contemporáneo está caracterizado, digamos, y así lo cita el texto, como por una suerte de concentración. Porque digamos que en esa corta duración de lo que estamos viendo como espectadores o leyendo, lo podemos comprender, nos llega, lo entendemos y cautiva tanto nuestra concentración como nuestra comprensión en un corto tiempo. Cuando son textos más largos o estamos viendo una obra que por ahí es más largo, sí hay cierta desconcentración a veces en las personas que no tienen, digamos, tan desarrollada esa parte de lectores o espectadores de teatro. Entonces el teatro breve contemporáneo ya nos plantea esto, una suerte de concentración para poder comprender lo que estamos viendo o leyendo. Y ahora voy a citar una frase tal cual está acá en el libro para poder explicárselas. Los recursos con los que cuenta el arte dramático no son los mismos que los de la narrativa, de modo tal que es hora de detenernos para analizar cuál es la especificidad del teatro como arte y cuáles son los elementos del código teatral que nos permitirían esclarecer este tópico. ¿Qué está diciéndonos en algún punto el texto? Que cuando nosotros leemos algo que es, por ejemplo, una novela o un cuento, no está hecho como cuando leemos o vemos teatro. O sea, un texto dramático está hecho para que pueda ser interpretado por actores y para que un grupo de espectadores, o sea, un público, pueda comprender lo que está oyendo y lo que está viendo. Y a su vez, el director y los actores que van a interpretar ese texto también tienen que hacer un análisis de todas las intenciones que van teniendo esas palabras y lo que van diciendo a lo largo del texto, digamos, a lo largo de su representación. Entonces va a tener que haber un análisis y el director va a tener que decir, no, hacelo con más tristeza, no, hacelo con más alegría. No te das cuenta que está haciendo una pregunta, el personaje está haciendo una pregunta. No, querido, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres saber qué le pasó? No lo estás diciendo gracioso. Esa línea de texto se supone que está haciendo referencia a algo gracioso. Bueno, me duermo y para hoy. No, hacelo diferente porque no me emocionaste. Bueno, y voy a leerles acá tal cual está citado por Juan Carlos Gené, que afirma lo siguiente. El universo literario es recreado por la imaginación del lector, y hay tantas novelas o poemas como lectores. En cambio, cuando el texto dramático es leído, o sea, la obra de teatro, no se leen sino palabras que implican acciones de personajes que se concretan precisamente por ese discurso. Y si bien la imaginación de ese lector recrea también, por supuesto, el drama escrito, lo hace en términos menos libres, porque el teatro es una literatura para el cuerpo. Entonces, cuando leemos una obra de teatro, un texto dramático, reconocemos dos tipografías diferentes, que es la de las acotaciones escénicas y, por otro lado, la de los parlamentos de los personajes. Y son dos cosas diferentes, porque las acotaciones escénicas están hechas exclusivamente para poder comprender. Bueno, sí, mira, el baño en la obra está a la izquierda, en el foro del escenario. Hay una mesa en el centro del escenario. Esa mesa es necesaria para la obra. O sea, estas acotaciones están hechas por el autor de ese texto para que tanto el director como los actores puedan ponerlo en práctica en el montaje de la obra. La lectura de una obra de teatro nunca va a ser definitiva, porque tanto el actor como el director van a tener que escarbar y profundizar en la intención del texto, en las acciones de los personajes y también en las conductas de esos cuerpos. Obvio, a la hora de moverse y a la hora de expresarse, el director va a querer un personaje como él lo imaginó mientras que leía esa obra o mientras que la escribía, si el director es el mismo que escribió, que muchas veces pasa eso también. Yo como escritor puedo decir, bueno, escribí este texto y el personaje lo imagino así, y a la hora de hacer el casting y buscar al actor para ese papel, bueno, voy a tener que buscar a ese actor que cumpla
cumpla con los requisitos que yo deseo para que interprete el papel de la mejor forma y como yo lo imagino como director, ¿no? Hay algo que me interesa que ustedes comprendan porque lo dice tal cual el texto, que es que el acotador a veces también se convierte en narrador, que tiene un rol de testigo y muchas veces también de omnisciente. Porque de alguna forma es como que presenta y va organizando ese mundo donde los personajes van a llevar a cabo sus papeles, su representación. Y si bien este discurso del acotador es informativo, muchas veces se convierte en literario o poético. Y por muchas razones, cuando leemos un texto teatral, para poder interpretar esas acotaciones de una forma profunda a la hora de llevarlo a cabo, muchas veces ese narrador escribe con lujo de detalle lo que quiere generar. Bueno, y para el teatro breve hay algo que es bastante clave. En realidad no es solo para el teatro breve, sino para cualquier tipo de texto dramático, pero que es el conflicto, la acción y la situación. Digamos que sin conflicto prácticamente no hay drama. Hay algo que tenemos que tener muy en claro, que no hay que confundir situación con escena. O sea, en una escena puede cambiar la situación y no por eso pasamos a otra instancia de la obra o a otra escena, sino que puede llegar un personaje de afuera o puede haber una modificación en lo que estábamos vivenciando en ese momento y sin embargo no cambió la escena, pero sí la situación. Internamente, en una estructura de texto de una obra de teatro, los actos se dividen en escenas. El ingreso o la salida de un personaje determina el cambio de la escena. Y así como la novela que nosotros leemos de textos largos avanza de capítulo a capítulo, en el texto dramático, o sea en la obra de teatro, avanza de acto en acto. Y la pausa entre un acto y otro en el escenario sirve para resolver aspectos que tienen relación más que nada con lo técnico, como el cambio de la escenografía, la utilería. Aquellas situaciones donde se va manifestando el conflicto se llaman situaciones dramáticas. Y generalmente una situación dramática ya se va planteando desde antes con todas las acciones y las situaciones previas. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros queremos llegar a un conflicto, a una explosión, a algo que cautive al espectador. Cuanto más acción haya, más va a cautivar al espectador. Y ahí tenemos que ser muy organizados a la hora de escribir un texto teatral, porque tenemos que pensar en cómo vamos a plantear los hechos que van a ir ocurriendo y cómo todo eso va a desencadenar en un conflicto que va a tener que resolverse de alguna forma. Puede haber más de un conflicto o puede haber más de una situación que desencadene en un conflicto. Y bueno, obviamente llegamos a otra instancia fundamental a la hora de ir leyendo los textos, que es la intriga. O sea, la intriga la tenemos constantemente mientras que van sucediendo todos los hechos de la obra, ya sea que estemos desde un lugar de lector o desde un lugar de espectador. En cambio, lo que es la trama o el argumento es la historia, pero que está ordenada temporal y causalmente. O sea, de lo que trata la obra profundamente, de lo que nos habla, y no necesariamente tiene que estar explícitamente en el texto que vamos a leer. A veces la trama trasciende al texto. ¿Y qué quiero decir con esto? Imaginemos, para darles un ejemplo que todos podamos comprender, que hacemos una historia o una obra de teatro sobre la pandemia. Entonces, como autores de teatro planteamos a una familia que está encerrada en una casa y aparecen conflictos que tienen que ver con la convivencia. La trama es el contexto, o sea, es la pandemia, pero los conflictos se dan a partir de las circunstancias dadas, o sea, de que esa familia está toda encerrada y eso nunca le pasaba antes, siempre podían salir, entonces los conflictos empiezan a aparecer por esa razón. ¿Se comprende? Eso va más en relación con lo que es la trama y el argumento. O sea, claramente el teatro hoy día nos da la posibilidad de concentrarnos en la faceta y la forma que querramos darle o hacerlo. Bueno, ustedes, las personas que están viendo este video, yo exclusivamente lo estoy haciendo para algunos alumnos de la escuela donde trabajo, entonces es como que deben decir, bueno, profe, pero la verdad no tengo planeado hacer teatro, estoy apuntando a poder hacer la tarea, pero me interesa que lo comprendan, porque me interesa que lo entiendan de verdad. Sin embargo, la obra teatral concebida como el planteamiento de uno o más conflictos es algo que viene desde el inicio de nuestra historia, desde los orígenes en Grecia y a lo largo de los siglos ha quedado de la misma forma, digamos. Siempre vamos a plantear algo que atrape al espectador y obviamente el conflicto, la acción
es lo que va a cautivar, y lo visual también. Pero sabemos con qué empatizamos, con lo que sucede al espectador, por eso también ahí que viene lo que comprendemos simplemente, nacional y popular. Sainetes, petit piezas, diálogos, monólogos, colecciones, grotescos. Son tantos los diversos nombres que se le han dado al teatro breve contemporáneo. Este género de teatro breve, comprensivo, atractivo, llega al Río de la Plata con esta forma de sainete, que es esta pieza breve que tiene relación un poco con, justamente lo criollo, ¿no? Como lo nacional y popular que llega hasta acá y con estas características de música, baile, representando un estilo bien popular para la época. Para que tengan una referencia, las colonias. Entre los años 1890 y 1930 es que es el esplendor de todo esto que venimos hablando de las miles de formas que se le llama al teatro breve. Entonces, a fines del siglo XIX es que se consolida más esta idea de género chico de teatro breve con la llegada de todos los inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, y es como la época dorada del teatro. Se multiplican las compañías de actores y directores nacionales, se aparecen muchos más teatros, se construyen teatros, aparecen publicaciones que están dedicadas exclusivamente al teatro, se organizan las primeras instituciones para la protección de los derechos de los autores y actores, como lo son la Asociación Argentina de Actores, Argentores. Es tal la influencia del teatro como una fuente y transmisión de ideas y valores y con ciertos rasgos educativos, que se constituye, digamos, en el primer medio masivo de comunicación para la época. Se caracterizó por ser eso, ¿no? Género chico, teatro breve, no sé, un acto, o voy a una función de teatro y veo 3 mini obras, 4 monólogos, y podemos ver 3 obritas diferentes en una sola función de teatro. Una reflexión personal, para mí el teatro breve es una fuente inagotable de posibilidades para llegar al espectador con algo profundo que tenemos para contar. Me parece que el teatro breve, en esa suerte de concentración, nos da esa posibilidad de cautivar al espectador, de llegarlo, de modificarlo, de que haya llegado esa persona esperando ver algo, que lo haya sorprendido, que lo haya modificado, que le haya generado intriga, que haya comprendido la trama, que haya cautivado la representación de los actores. Y si es corto y de verdad está bueno, la rompiste. Ya está. Así que bueno, gente, espero que estén muy bien, que bueno, si se quedaron hasta el final, supongo que es porque los cautivó lo que fui relatando, y bueno, además porque tienen que hacer la tarea, pero más allá de eso, me alegra que hayan llegado hasta el final del video. Y lo que sí espero de corazón es que nos reencontremos de vuelta en las aulas para poder hacer teatro como más nos gusta, que es en la presencialidad, es jugando, es improvisando cara a cara. Obviamente las primeras veces va a ser con el protocolo que corresponde. Seguramente yo siga subiendo videos a YouTube porque me parece una buena plataforma para poder exponer distintas cosas que a ustedes les va a servir aprender. Así que nada, eso, lo que les dije hasta ahora. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, espero que estén bien ustedes y sus familias también. Nos vemos. Chau, chau.